Sujetos de Derecho, el conductor de este programa que se emite por Telediario y Televisión, por Canal 13, es a quienes estamos viendo en estos momentos, a Ezequiel Melano. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo va, Mariano, equipo? Buen día, ¿cómo andan todos ustedes por ahí? Bien, 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 muy bien, muy bien. Aquí esperando el fin de semana, ¿no? Sobre todo esperando los anuncios presidenciales tan importantes en los cuales estamos acostumbrados ahora en algunos de estos días, ¿no? Que nos cambian un poco la realidad al menos. Sí, resistiendo desde los lugares donde nos toca. Creo que hoy me parecía que es el anuncio. Bueno, da la sensación de una flexibilización de cuarentena, pero bueno, resistiendo. Se viene la etapa más complicada cuando estamos más cansados, ¿no? Y es cuando ingresa el frío. Pero aquí estamos como siempre, trabajando en casa, quedándonos en casa, haciendo el programa como está trabajando también gran parte del canal desde casa, que esa es un poco la consigna y la idea. Ezequiel, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, Mariano, en tiempos de pandemia también se profundizan las cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a presentar hoy, que es la mediación, una herramienta judicial muy interesante. Si bien no es novedoso, porque allá en los años 70 en los Estados Unidos, los obreros, las organizaciones de aquel momento ya lo empezaron a instalar y luego con el tiempo se empezó a instalar en distintas partes del mundo y llegó a Argentina. Vamos a ver un video, una descripción del doctor Javier Marchantene que nos habla de este tema y después detallamos un poquito de qué se trata la mediación judicial. Bueno, mediación se ha definido de antaño como un método alternativo de resolución de conflictos. Esta palabrita de alternativo se ha buscado modificarla por método pacífico de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque hoy no es tan alternativo con el dictado de nuestra provincia de la ley de mediación prejudicial obligatoria. Esto significa que necesitamos atravesar por un proceso de mediación en muchos casos, porque hay sus excepciones, para llegar a la justicia para el atendimiento de una circunstancia o conflicto. ¿Qué significa en este marco un proceso de mediación? Significa que va a haber un especialista en comunicación, que somos los mediadores, que va a asistir a ese conflicto en lo que las partes no han logrado por sí mismas llevar adelante y resolver o acordar en su caso. Este especialista en comunicación, que es el mediador, está para asistir a las partes, pero no es el dueño del conflicto. Las partes son protagonistas en su conflicto y es lo que en gran medida lo diferencia del juicio, en donde hay un tercero, que es el juez, que es el que va a imponer la solución. En la mediación invitamos a las partes que ellas sean protagonistas del procedimiento y logren encontrar la mejor solución para su caso. Ante la circunstancia de excepción que nos encontramos frente al COVID-19, las provincias están tratando aún de adecuar sus procedimientos para, enmarcar lo que sería un trabajo a distancia. Nuestra provincia de Córdoba tiene establecida dentro de las disposiciones de su ley la mediación a distancia. En una analogía de manual, decimos que si dos niñas están peleando por una naranja, un juez podría venir y cortar la naranja a la mitad y ambas pierden media naranja. Pero si desde la mediación abordáramos cuál es el interés de cada uno, a lo mejor una quiere la cáscara y otra quiere el jugo. Entonces ambas van a ganar. Bueno, allí está muy interesante la palabra del doctor en este aspecto que, como bien decías, ¿no? No es novedoso, no es nuevo, pero que se usa mucho. Seguro se usa mucho, lo decíamos en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, se fue instalando y bueno, y llegó aquí a la Argentina. Es el arte de promover acuerdos, es obligatorio, pero es muy interesante la herramienta. Nosotros hemos buceado este tema con los profesionales de la materia y también con aquellos que han participado de una mediación. Y las experiencias son increíbles porque se llega a evitar el proceso final, que es el juicio, y se llega a acordar. Muchas veces por ahí falta este proceso de diálogo, ¿no? Que se ha instalado y ha hecho muy bien a la justicia. Tenemos unas placas para ir ratificando un poquito el concepto de lo que mencionaba el doctor Javier Marchantene respecto a mediación. Dale, vamos a verlas, vamos a compartirlas.
Bueno, de acuerdo a la ley 26.589 sancionada en el año 2010, el 6 de mayo, por boletín oficial, que se dictamina de derechos humanos. La mediación es una forma de resolver conflictos, como lo decíamos, entre dos o más personas, y las partes se reúnen con un mediador para tratar de llegar a un acuerdo antes de ir a la justicia. Bueno, ¿y qué es la mediación? La mediación es una forma de resolver conflictos, esto lo decíamos entre una o dos más personas, y la mediación prejudicial es la que se hace antes de iniciar un juicio para que las personas encuentren una solución al problema sin necesidad de recurrir a un juez. Ese es un dato muy interesante. La mediación es voluntaria, confidencial y está basada estrictamente en el diálogo. Bueno, ¿para qué sirven? Muchos se preguntarán. Sirven para que las personas encuentren de forma rápida y sencilla una respuesta a sus problemas jurídicos. De esta manera, son las personas quienes encuentran la solución al problema y no un juez. Ahí ese es el dato interesante. En el caso de que no se resuelva el problema en mediación, recién ahí se puede ir a la justicia como un segundo paso a seguir. Y hablamos de ventajas, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, ¿qué ventajas tiene solucionar un problema de mediación y no en un juicio? En primer lugar, ahorro de tiempo, ¿no? La mediación puede consistir en una o más reuniones en un corto lapso y la persona en la solución del problema. Ellos son parte de las propuestas para la solución del problema. Otro dato no menor es el ahorro de dinero. Los gastos de la mediación son menores. Hay gastos, pero son mucho menores a los de un juicio. Y el ahorro de energías, obviamente, porque en la mediación las personas no se enfrentan, sino que se acercan, evitando el desgaste físico y psicológico. Bueno, ¿y quién es el mediador? Es un abogado especializado, matriculado en el registro de mediadores, no es un juez ni árbitro y su función es escuchar a las personas en conflicto, facilitarles el diálogo y ayudarlas a encontrar una solución adecuada al problema. Bueno, ¿y cómo se elige el mediador? Bueno, se elige, esto también es interesante porque por acuerdo de partes de la mesa de entrada del tribunal donde debe iniciarse el posible juicio, por propuesta del requiriente al requerido, es decir, del reclamante a la otra parte, y se designa un mediador, pero tiene que ofrecerle también un listado con el nombre de otros mediadores para que, si lo desea, pueda elegir otro. Es un proceso absolutamente transparente y también por el juez durante el transcurso de un juicio. ¿Quiénes intervienen en la mediación? Bueno, el mediador, la persona que reclama, el requiriente, la persona que es convocada por el reclamante, el requerido, y los abogados de cada una de las partes, abogado del requiriente y del requerido. Otras personas pueden ser representantes de compañías de seguro, de consorcios, de propietarios, de empresas, de acuerdo a lo que se trate el reclamo. De acuerdo al litigio que haya allí en circunstancias. Ezequiel, no se hace, pero lo voy a hacer. Te voy a poner en un compromiso. Hay un gran porcentaje de efectividad porque decíamos, bueno, si no se avanza en la mediación, se va a recurrir al juez. ¿Tiene algún dato de efectividad en cuanto a esta utilización? No tengo un número específico para pasarte, Mariano, pero la gran resolución, la gran cantidad de reclamos que se presentan se terminan resolviendo a través de la mediación. Es un método muy efectivo, eso aparte evita... Sí. No, que a eso iba, digamos, no conocer el número exacto, sino el porcentaje, digamos, es efectivo, tiene un buen resultado. Es totalmente efectivo. Exacto, porque aparte los ámbitos son mucho más, son lugares que con lo que significa y negociar con la otra persona. Acá se puede solucionar conflictos desde una medianera
la colocación de un árbol, el problema con un vecino o algún litigio más complejo, pero no en todos los casos la mediación se ejecuta. Por ejemplo, no hay mediación para causas penales, claro, para causas de divorcio, para juicios de alimentos, incapacidad, para causas contra el Estado, para juicios sucesorios, voluntarios, para concursos preventivos. Hay algunas cuestiones que la mediación no funciona y se va directamente a la ejecución del juicio. Pero en otros casos, que se evita tiempo, papeleo, costos y demás, la mediación fue una solución extraordinaria en la justicia argentina, en la posibilidad de tener esta herramienta. Y en Córdoba también existe la posibilidad de que no todos los mediadores sean necesariamente abogados. Con un título de grado uno puede ser mediador también. Bueno, lo veo muy informado, nombró la medianera, espero que no me llame para mediar. No creo tener demasiados inconvenientes con usted, pero bueno, ya veo que está muy informado del tema. En realidad le estaba haciendo la previa para pedirle la medianera. Ya me van a notificar. Ezequiel, sujetos de derecho, ¿con qué nos va a sorprender este fin de semana? Este próximo fin de semana vamos a estar hablando de un tema polémico en la Argentina que tiene que ver con las excarcelaciones. Se habló mucho de comunicación de todo el país. Pero hay un dato característico interesante que tiene Córdoba respecto al país con las excarcelaciones. El juez Emilio Andreu nos habló de ese tema, del porcentaje de excarcelados que hubo, de la situación sanitaria, cómo se está tratando en las cárceles y la diferencia que hay con Capital Federal, con el conurbano bonaerense. Bueno, vamos a hablar de ese tema este próximo fin de semana. También con el doctor Ricardo Muñoz Padre vamos a estar hablando del Estado de Derecho y las características de cada uno de los poderes del Estado en esta situación de emergencia. Y por otro lado, en el marco de estas entrevistas que estamos haciendo en nuestro canal de Instagram de Sujetos de Derecho, hablamos con el doctor en Psicología, Bernardo Estamateas, para hablar de la vinculación con las normas, ¿no? Lo complejo que por lo menos pensaba en lo particular que iba a ser a priori respetar las normas impuestas por el gobierno para respetar esta pandemia. Pero bueno, hemos visto y hemos tenido una linda experiencia que en nivel global los argentinos hemos respetado aislamiento. Hablamos con el doctor Bernardo Estamateas de acuerdo a esta cuestión y sin irnos de otro tema que tiene que ver con las normas, con la aplicación y con lo legal. Excelente propuesta, Ezequiel. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Nos reencontramos el próximo viernes por aquí, pero lo vemos en Sujetos de Derecho durante el fin de semana. Así es. Abrazo grande a todo el equipo. Saludos. Chao, hasta luego.